estimados participantes del taller de formación política del Instituto de Democracia y Bien Común. En este video voy a intentar contarles dos experiencias que he tenido en la intervención en el ámbito de la educación en las comunidades nativas de Ashánicas, ¿no? Uno, en el espacio que ha hecho posible la Central Ashánica del Río Ene en educación, que son sus dos colegios pilotos, uno en la comunidad nativa Kempiri y otro en la comunidad nativa Potsoteni, en el que entiendo ustedes ya han visitado y han podido ver las brechas que existen a nivel de servicios básicos y de realidad, ¿no? Y otro desde un espacio de gobierno local, que es el municipio distrital de Río Tambo, que no solo ve la cuenca del río Ene, sino también la cuenca del río Tambo, la cuenca del río Perené y un valle que le llaman Santa Cruz, que es un valle de pueblos colonos. Bueno, entiendo que por la cualidad de este taller, ustedes están buscando alternativas o propuestas de políticas públicas para mejorar ciertas acciones que hace el Estado en el intento de reducir pues, las brechas. Y bueno, en educación las brechas son fatales. El mundo considera finalmente que la crisis de la educación es total. El Perú está en esta crisis y bueno, más nuestras comunidades nativas de las cuencas mencionadas. Las razones pueden ser variables, múltiples, y ante este incierto panorama pues se hace imposible no solo para la Central Ashánica del Río Ene, sino para los municipios que interactúan en estas cuencas, darle un sentido exacto a cómo solucionar el problema. Entonces yo lo que les voy a intentar contar son tres cosas importantes. Uno, que la educación es un fenómeno mundial que se encuentra en crisis. Dos, que la educación es un derecho, y un derecho importante, no solamente el servicio de educación, sino la educación de calidad, ¿no? Y tres, que la educación también es una posibilidad de política y ética para que nuestras comunidades nativas pues, puedan salir del espacio, lugar donde se encuentran y encontrar mejores posibilidades de desarrollo. Entonces, primero decir que la realidad educativa de nuestro país coloca a la región Junín y dentro de ellas a las dos UGELs que caracterizan este distrito, me refiero a la UGEL Río Tambo y a la UGEL Río Ene Mantaro, como las dos UGELs, según el censo de estudiantes del 2018, en los últimos lugares de la región. Es decir, que el nivel de satisfactorio es mínimo, los resultados no son para nada buenos. Y no solo eso, sino que muchas de las propuestas del Ministerio de Educación impartidas por la DIGEIVIRA han tenido algunas contradicciones respecto a su práctica. Por ejemplo, la DIGEIVIRA ha recomendado poner acompañantes pedagógicos a los docentes de los colegios en comunidades nativas. Esto con el fin de mejorar el desarrollo educativo y los logros de aprendizaje. Pero para estas últimas encuestas del 2018, el acompañamiento no ha tenido un porcentaje satisfactorio. Es decir, con acompañamiento y sin acompañamiento hay un porcentaje parecido. No hay un logro grande respecto a esto. Entonces eso nos dice a nosotros que la política educativa en el Perú no ha estado muy vinculada a quizás la realidad que tienen las comunidades nativas en el Río Ene, Tambo y Perené. Por otro lado, también está el contexto de salud, que es el ámbito de la desnutrición crónica y la anemia, que bueno, los resultados son alarmantes, ¿no? 9 de cada 10 niños en la cuenca del río Ene pues, sufren de desnutrición crónica. Lo dicen también los datos del Ministerio de Salud, que no son nada alentadores. Y a eso se suma que en este proceso, en este escenario del BRAE, muchos docentes que elaboran no tienen la especialidad de ser docentes, ¿no? O sea, son muchas veces alumnos de quinto año, ashánicas, porque así lo exige el Ministerio de Educación en su intervención bilingüismo, que no han tenido formación docente, ¿no? Entonces no solo la organización indígena, sino también el gobierno local no tienen fácil la ruta de cambio a la mejora de la educación. Los resultados que muestran los censos, aunque puede discutirse si son o no pertinentes en este contexto amazónico, nos colocan pues ante un escenario de frustración, no solo para los alumnos, sino también para los padres de familia que se ven preocupados porque el acceso a una educación de calidad cada día se recorta.
programas interesantes como Beca 18 del gobierno que podría decirse ayudarían a mejorar la calidad educativa en el acceso de secundaria al mundo de la educación superior, tampoco han tenido éxito. De los 60 postulantes a Beca 18 en Río Tambo, más o menos 2 o 3 han alcanzado culminar sus estudios en una universidad. El resto no ha podido porque el nivel académico que tienen pues no está a la altura de las exigencias académicas de las instituciones de educación superior, y han vuelto a sus comunidades con mucho desgano y frustración y decepciones dentro de la educación. El nivel académico de un alumno de quinto de secundaria muchas veces está a nivel de uno de sexto o quinto de primaria. Es decir, operaciones básicas, comprensión básica de textos y limitadas condiciones para aprender algunos problemas del mundo actual. Entonces, esto hace que podamos repensar el contexto en el cual están ubicadas las políticas públicas de educación, ¿no? Como decíamos, la Dijeivira pues tiene la tendencia o el modelo de impartir educación, que es la educación intercultural bilingüe. Es cierto que es importante un modelo de interculturalidad, porque es la única posibilidad de tener un puente del mundo ayánica al mundo, como lo conocemos, complejo, volátil, incierto y ambiguo. Pero este mundo ayánica tiene que ser interpelado por los conocimientos que finalmente son clave para que ellos puedan tener el puente exacto hacia el desarrollo, ¿no?, que ellos quieren. Entonces, muchas veces que nos quedamos con esta idea de conservacionismo cultural, ¿no?, en el que pensamos que los ayánicas conservados podrían ser mejores, pero no es tanto así. Conservar su lengua, su vestimenta, su folclore, sus costumbres, no servirían de mucho si no hacemos que más bien como ciudadanos aspiren a una calidad de vida, a una calidad de educación, de salud, etc. Entonces, las políticas educativas deben estar enfocadas en estos fines éticos y políticos que la educación necesita, porque un currículum debe tener la pertinencia suficiente para que los estudiantes puedan afrontar el mundo tal como lo conocemos y no relegarlos pues a un mundo en el que muchos de nosotros decidimos las acciones educativas sin pensar en lo que ellos quisieran. Y lo que ellos quisieran definitivamente no tiene nada que ver con solamente ser los cuidadores del bosque o solamente relegarlos al sistema cultural o patrones culturales folclóricos, sino que también aspiran en su comunidad a tener una trayectoria en el mundo, ¿no?, como líderes políticos en la Central Ayánica del Río N, en la Central Ayánica del Río Tambo. Han definido incluso sus nortes en documentos interesantes como el Cametzatzaique o el mismo municipio distrital de Río Tambo, que ya ha empezado a elaborar el proyecto educativo de emergencia local por las razones que les estaba contando. Bueno, algunos otros datos de la educación en las comunidades nativas es que muchos docentes que son del área andina reducen un poco lo que pasa con el aprendizaje, enseñanza en los estudiantes, al hecho de que no tienen las capacidades de afrontar el mundo escolar. Pero eso no es tan cierto. En realidad todos los niños y adolescentes ayánicas logran tener un buen aprendizaje, ¿no?, sino que no hay métodos ni instrumentos que platiquen de educación en estas zonas, ¿no? No se enseña el castellano como una segunda lengua en sí, sino se enseña el castellano como si ellos ya supieran de lo que se trata la cultura castellano-español, ¿no? Entonces, de lo que se quiere es impartirles el mundo o la lengua como está y no solo reducirlos a textos que ellos ya podrían haber entendido. Otra de las interesantes cosas que suceden es que, por ejemplo, los alumnos de cuarto de primaria han sido evaluados en la evaluación censal de estudiantes en su propia lengua. ¿Por qué? Porque se decía que los docentes ayánicas podrían revertir los resultados, es decir, docentes que hablen en la propia lengua a estudiantes. Pero los resultados no han sido nada buenos, es decir, estudiantes de cuarto de primaria en el S 2018 se han jalado, ¿no? Tienen un porcentaje mínimo de satisfactorio, y esto para sorpresa no solo de las organizaciones indígenas del municipio, sino para los padres de familia que no saben qué decir, ¿no? Cómo se pueden jalar sus propios hijos, ¿no?, en su lengua materna. Pero es que el ayánica es una lengua oral
y no es una lengua escrita. El Estado, en su intención de preservar la lengua, ha querido traducir los textos de la educación básica a lenguaje ashánica. Esto, como sabemos, es una cuestión casi imposible. Muchos de los aprendizajes ya de niveles superiores en secundaria tienen un formato en el español, incluso en el inglés. Y el acceso precisamente a la educación de calidad tiene que ver con el aprendizaje del español, porque es imposible analizar ciertos conceptos del área de historia o de CTA que no puedan vincularse estrictamente a un idioma que no es el ashánico. Entonces, estas contradicciones que tiene la educación en este escenario nos ayudan a pensar y a repensar en métodos, y cuando digo métodos y actividades, digo presupuesto. Entonces, uno de los problemas que tiene un gobierno local, por ejemplo, en el ámbito presupuestal, es que no tiene la suficiente capacidad de proponer quizás ante el Estado modelos de educación pertinentes para la zona, y que el Ministerio de Educación tampoco se ha fijado mucho más en este ámbito. Entonces, antes de centrarnos en planes y estrategias, técnicas y tácticas, métodos y metodologías, pues la educación pasa por un tema de que ya debemos dejar de preguntarnos el cómo mejorar, sino el qué, porque el qué educar también ayuda mucho a pensar en la mejora de los resultados en las comunidades nativas, ya que, por ejemplo, ha habido un desplazamiento de las humanidades en la enseñanza en los colegios, y esto es algo importante de decir, porque sin las humanidades, no sé, la ciencia, filosofía, etcétera, hay muchas desventajas con la educación instrumental que hoy en día el currículum nacional está poniendo, ¿no? Como una idea individual de obtener felicidad y relegar objetivos comunales. Y en lo que deberían enfocarse entonces los actores en la educación, pues es en comprometer sus esfuerzos políticos y técnicos a la mejora o a la creación de un currículum pertinente, un currículum que pueda tener las ambiciones del pueblo asháninka, pueda tener las características reales del pueblo asháninka con las limitaciones que tiene, y que el Estado pueda comprarte ese pleito cada vez más en un ámbito en el que la interculturalidad no solo significa conservar, ¿no?, sino también cambiar en ese proceso, porque el cambio definitivamente es importante para el mundo asháninka. Entonces, los fines de la educación tienen que ver con esto, porque un currículum que no mira los fines éticos y políticos de la educación, pues no sería una brújula correcta que pueda orientar lo que la educación desee hacer. Y finalmente, en la pertinencia de este taller de formación política, yo también les comparto de que la educación tiene que ver con un proceso político, es decir, ¿qué dejamos de lado y qué conservamos? Es importante hacernos esta pregunta porque también han habido experiencias exitosas, por así decirlo, como los de la Central Ashánica del Río N, o también algunas experiencias negativas, como los que tienen a veces los gobiernos locales o las UGELes, al no tener la capacidad de contratar docentes idóneos, al no poder hacer que el presupuesto sea efectivo, eficiente en educación, o al no gestionar incluso proyectos educativos de pertinencia. Esto porque obviamente en un contexto como el Braem, muchos profesionales no desean estar, porque es una zona de riesgos, es una zona... Y bueno, espero que con estas experiencias hayan podido ustedes tener una visión, sé que general, de lo que ocurre en las comunidades nativas en el ámbito de educación, y créanme que la construcción de propuestas curriculares tienen que ver no solamente con lo que la comunidad educativa, es decir, padres, maestros, alumnos y autoridades educativas hagan, sino lo que la comunidad política haga. Es importante entonces que ustedes, como futuros decisores de políticas públicas, puedan tener referencias reales de lo que sucede en estas comunidades nativas. Y bueno, hay un mundo dentro de ellas y de posibilidades, por eso les decía que la educación es una posibilidad. La ruta más importante, por así decirlo, a los demás derechos. Sin el derecho a la educación en las comunidades nativas, todos los demás derechos tendrían que verse relegados. Es por eso que nosotros estamos muy preocupados y nos gusta compartir con ustedes esto, para que puedan tomarlo como una herramienta de cambio. Entonces, espero tengamos una oportunidad de conocernos en lo futuro y muchas gracias.